Bueno, ¿qué tal compañeros? Bueno, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Bienvenidos a esta charla del Partido Obrero Tendencia de Capital Federal, que es una charla igualmente entendiendo de interés a nivel nacional, porque vamos a tocar problemas que afectan al movimiento obrero en todo el país y me atrevo a decir que en el mundo. Esta charla que hemos titulado Trabajadores, Pandemia y Lucha de Clases, y que tenemos tres compañeros oradores, tres jóvenes cuadros del movimiento obrero, jóvenes pero los tres con una amplia experiencia. Valentina Viglieca, en representación podríamos decir de los estatales, delegada de Atecultura, el compañero Julián Aciner, representante en este caso del movimiento, del poderoso movimiento de salud. Él es del movimiento de concurrentes y residentes, y el compañero Ramón Acuña, delegado del taller Rancagua de la línea B del subte. Bueno, compañeros, la idea de la charla es conversar un poco sobre este cuadro de severa crisis sanitaria y también política, económica y social que atraviesa todo el planeta a partir de la pandemia, en la cual se ha puesto muy de relieve el brutal contraste entre los enormes subsidios y negociados sostenidos por el Estado a los capitalistas, la plata invertida en materia de rescate, y en cambio la vulnerabilidad en que se ha dejado a las masas trabajadoras. Y en un cuadro en el que en todo el mundo, y Argentina no es una excepción, mientras continúa avanzando la pandemia, en Argentina estamos incluso en un pico, avanza también la política aperturista por parte de los capitalistas, de los estados, y esto está afectando muchísimo y generando luchas, conflictos, etcétera, en los lugares de trabajo. Pero bueno, la idea sobre esto es ver un poco las experiencias concretas en los lugares de trabajo, extraer conclusiones de la lucha sindical, política, que nos van a poder reflejar los compañeros. Así que si les parece, vamos arrancando con la charla. Antes de iniciar y de presentar al primer orador, vamos a presentar un breve saludo que nos envían los compañeros docentes, más concretamente Florencia Palombo, delegada de ADEMIS, y de tribuna docente estatal, que hoy no pueden estar acá porque, bueno, están en una asamblea general de ADEMIS y viene muy al caso con la cuestión de la apertura, porque justamente atrás de la apertura de los colegios se está poniendo en peligro, como todos sabemos, las licencias para todos los padres que tienen licencia por cuidado de sus chicos. Así que damos inicio entonces con este saludo de los compañeros docentes que están en lucha. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En este momento, las y los docentes de la ciudad estamos participando de la Asamblea Docente Unificada convocada por el sindicato ADEMIS. Queremos dejarles un saludo a quienes en este momento están participando de esta charla tan importante Marcelo, que nuclea a trabajadores de la salud, del subte, estatales y de otros gremios también de la ciudad. La asamblea de hoy, en la que estamos desarrollando en este momento, tiene como eje principal la lucha contra la reapertura de las escuelas. Como ustedes seguramente sabrán, el gobierno porteño ha presentado reiterados protocolos para que se reabran las instituciones educativas. Con el aval del gobierno nacional, finalmente el protocolo fue aprobado y se han abierto algunas escuelas técnicas y se pretende avanzar con las secundarias y las primarias de la ciudad de Buenos Aires. Frente a esto, las y los docentes nos hemos organizado, asambleas por escuelas, asambleas distritales, asambleas interdistritales, peritorios, campaña de fotos y también una campaña muy fuerte con el conjunto de las familias y de la comunidad educativa en contra de esta política criminal del gobierno que no responde a un interés pedagógico, sino a las presiones del capital y de las grandes patronales. A su vez, en todo el transcurso de la pandemia, hemos desarrollado diversas acciones de lucha en contra del congelamiento salarial que vino de la mano de la ley de emergencia de Larreta y en incumplimiento paritario de la segunda parte de nuestro acuerdo que debíamos cobrar en julio y finalmente no lo cobramos.
en defensa de la salud, en defensa de la vida, en defensa de la educación y por nuestras condiciones salariales y nuestras condiciones laborales, en defensa del estatuto docente, nos seguimos organizando. Hoy estamos en esta asamblea virtual, en esta asamblea virtual que les comentaba anteriormente convocada por ADEMIS, y por eso hoy no podemos participar de esta charla, pero no queríamos dejar de enviarles este saludo y ratificar la importancia de la coordinación de las luchas de los trabajadores y las trabajadoras del conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Adelante, compañeras y compañeros, les deseamos una buena actividad, una buena charla y un buen debate. Bueno, muchas gracias, Florencia. Nuestro saludo también desde acá a toda la docencia que se encuentra en pie de lucha y a la asamblea docente de ADEMIS, que está en simultáneo sesionando al mismo tiempo que esta charla. Y bueno, ahora sí, pasamos entonces a presentar al primer orador de esta tarde, el compañero con una larga militancia en el Partido Obrero, supo ser delegado metalúrgico en la empresa Meca Castelar, un autopartista, donde junto con sus compañeros dieron una enorme lucha, que incluyó la ocupación de la fábrica. Hoy él es delegado del taller Rancagua, de la línea B del subte, donde también están dando una enorme lucha, pero vamos a dejar que la cuente el compañero, que es Ramón Acuña. Un placer tener al compañero en esta charla. Adelante, Ramón. Bueno, buenas tardes, compañeros. En primer lugar, muy agradecido por la invitación a ser orador en esta actividad. Bueno, voy a contarles un poco el panorama que estamos atravesando los trabajadores del subte. Para ubicarnos un poquito, ¿en qué contexto nos ubicamos? Metrovías, la concesionaria del subte, es una empresa que recibe subsidios millonarios por parte del Estado. Solamente en el 2019 declaró ganancias por más de 720 millones de pesos. Aún así, la inversión en higiene y seguridad de la empresa es nula. Y las estadísticas son frías. En materia de accidentes laborales, tenemos el triste récord de 6 compañeros muertos en un lapso de 5 años. O sea que directamente la empresa ya tiene un prontuario con lo que respecta a la seguridad. A la pandemia, estamos muy afectados. Al día de ayer, de una plantilla de 4.200 compañeros, tenemos 225 infectados por COVID y 7 fallecidos. Naturalmente, como lo decía el compañero Pablo, existe una presión de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la empresa a una apertura de las actividades. En nuestro caso es un aumento de la frecuencia en el servicio. Nosotros al inicio de la pandemia tuvimos luchas con la empresa que implicaban el que no querían respetar las licencias a grupos de riesgo o a compañeros que tienen hijos y necesitaban cuidarlos, y un intento de avance en cuanto a la violación de la jornada de 6 horas. Esto fue rechazado de plano en un plenario por los compañeros delegados. La empresa avanza en este intento de apertura, de flexibilización permanentemente, y así lo hizo en el último tiempo, por ejemplo, en la línea C, con un aumento de la frecuencia de los servicios. Hubo una lucha de los compañeros que implicó represalias por parte de la empresa con suspensiones, descuento de días, y lo mismo intentaron hacer en la línea B. Los compañeros de tráfico de la línea B dieron una lucha ejemplar en cuanto a que se cumplan reivindicaciones mínimas. Por ejemplo, el cierre del comedor, que era un caldo de cultivo de COVID, y el aislamiento de personal de jefatura que estuvo en contacto estrecho con casos positivos. Esta lucha para que se respeten las condiciones de higiene con respecto al COVID implica también que se han sacado servicios por la no limpieza de cabinas de conducción
y plantea todo un debate en cuanto a la implementación de protocolos por parte de los trabajadores que aseguren el distanciamiento y la profilaxis necesaria. Pero tenemos un problema de base que agrava esta situación, los trabajadores del subte. El problema de base del que hablo es la presencia de un material cancerígeno, la fibra de asbesto, con la cual nos vienen envenenando hace más de 20 años. En este momento, ¿qué es el asbesto? El asbesto es una fibra mineral muy utilizada en la industria durante décadas, ya prohibida en la mayoría de los países industrializados del mundo, pero que se sigue usando dado el uso intensivo que tuvo en décadas pasadas. En Argentina, desde el 2001, esta fibra está prohibida. Al día de hoy, compañeros, lamentablemente tenemos 27 compañeros afectados con neumoconiosis, un caso de un tumor cancerígeno en la línea B y un caso en estado terminal. El compañero tiene una afección, un cáncer de pleura, y se habla de meses de sobrevida. Esta lucha contra el asbesto, que es un agravante frente al COVID, o sea, particularmente soy afectado por neumoconiosis, por la fibra, y soy grupo de riesgo, esto declarado por la propia RT, frente al COVID-19. ¿Qué lucha nos dimos nosotros? ¿Qué método de lucha nos dimos nosotros contra la presencia de este cancerígeno? En primer lugar, una medida de acción directa, la retención de tareas sobre los componentes contaminados. Eso empezó en el taller Rancagua, y gracias a recorridas que hicimos con muchos activistas del taller, hemos recorrido prácticamente todos los sectores del subte para crear conciencia entre los trabajadores sobre este problema y lograr que los compañeros realicen esas medidas de acción directa, esto es la retención sobre piezas contaminadas en sus sectores de trabajo. Esto viene acompañado de una gran campaña de difusión que incluyó una serie de informes de la CNN, por ejemplo, que fueron premiados, charlar con innumerables medios de comunicación del país, medios de comunicación de España, medios de Chile, países donde este problema del asbesto está presente. Toda esta serie de recorridas, sumado a un plan de lucha que involucró como última medida en el mes de diciembre una movilización masiva a SBACE, que es la organización estatal controladora del subte, una movilización en donde, como producto de esa movilización, forzamos un compromiso en el mes de enero para que SBACE y Metrovías presenten un plan de recambio de flotas en la línea B. Decía que esta movilización en diciembre se vio truncada el avance del plan de lucha por este tema de la pandemia, que la empresa obviamente utiliza a su favor para ralentizar. Aún así, hemos logrado grandes conquistas, parciales, pero son muy significativas. Por ejemplo, 2.000 compañeros del subte a este momento logramos que estén inscriptos en un registro especial dentro del régimen de RT que implica, por estar en contacto con esta fibra, una revisión anual de los compañeros mediante análisis pulmonares, respiratorios. Este registro es el RAR. Faltan involucrar muchos más sectores, o sea, la totalidad de los compañeros del subte tienen que estar inscriptos en este régimen especial de RT, pero es algo que estamos movilizando. Después, particularmente en los talleres, que son los sectores con más exposición a las piezas contaminadas, se ha logrado, por ejemplo, no llevar más nuestra ropa de trabajo al domicilio, ya que hay un peligro certificado en otros países de traslado de la fibra hacia el hogar. Por lo tanto, la empresa, después de una lucha también, se vio la necesidad de lavarnos la ropa y entregar una muda por semana para evitar la movilidad de la ropa hacia el hogar. Conseguimos un arreglo total de los vestuarios con dobles lockers, el casillero donde se deja la ropa limpia y uno para la ropa de trabajo.
y la desabestización parcial, tanto de formaciones en la línea B como de talleres, retiro de piezas contaminadas y en otros sectores como usinas. También es muy importante el hecho de que, presentado un amparo por parte del sindicato Trabajadores y Usuarios, este amparo, para exigir a la empresa todas las reivindicaciones con respecto a este tema, tiene 2 fallos favorables de la justicia y es algo que tenemos que reactivar. La empresa también aprovechó el periodo pandémico para dejar todo en un stand-by. Compañeros, la lucha contra el asbesto implica una serie de cuestiones que son las siguientes. Por ejemplo, hay un sector en el subte, que es el taller del cual soy delegado, el taller Rancagua, que está en retención total de tareas desde hace 1 año y 2 meses. Esta retención total de tareas se da en el marco de la gravedad de la afección de la fibra entre nuestros compañeros. Tenemos en la línea B 14 compañeros afectados de neumoconiosis, 1 operado de un tumor cancerígeno. En el taller tenemos 13 compañeros afectados y en tráfico de la B 1 compañero. Esto es para que tengan, digamos, un ligero panorama de los 2 principales problemas de salud, que es el asbesto de base y el agravante, que es el COVID, donde los compañeros de tráfico y de estaciones particularmente, esta semana tuvo un conflicto muy grande, en estos momentos está reunida con la empresa para solucionar temas de higiene, son agravantes y concomitantes. Digamos que estamos doblemente expuestos a un problema de salud ya pública porque afecta también a los usuarios, no solo a los trabajadores. Esto con respecto a los temas de salud. Tenemos otro tema, y nosotros en las asambleas, compañeros, decimos, cuando discutimos paritaria, que sin salario no hay salud. O sea, si uno no tiene el poder adquisitivo, no se puede alimentar bien, no puede comprar los elementos de higiene, por lo tanto la salud se resiente. Por lo tanto, el tema paritario es muy caro para nosotros, y con el tema paritario empezamos mal en la pandemia, porque en un acuerdo ilegal, la UTA, que es el gremio burocrático en el subte, junto a la empresa, hicieron un acuerdo por el cual nuestro salario, en el orden del 40% del mismo, no paga aportes jubilatorios, o sea, queda como suma no remunerativa. Esto implica un vaciamiento de los fondos del ANSES, una práctica vieja de las empresas, y aparte es literalmente una estafa hacia nuestros aportes jubilatorios. Los compañeros que tienen 8 o 7 años para jubilarse ven bajar su promedio de cobro jubilatorio. ¿Qué ocurre? El sindicato hubo un debate muy grande. Nosotros planteamos en plenarios de delegado con mandatos un plan de lucha para frenar, para dar este acuerdo para frenarlo. La dirección del sindicato, los compañeros responden a la CTA Capital, que responde a Alberto Fernández, con distintos argumentos plantean que no es momento la pandemia para realizar medidas de fuerza, que tendríamos que mantener una mínima paz social con estas cuestiones, y plantea un reclamo judicial. Nosotros llamamos a la dirección del sindicato a quebrar esto, digamos, a ponerse en la lucha por dar de baja este acuerdo ilegal que toca nuestros aportes. Sumado a eso, las paritarias, en las que la GTC pidió un 21% de recomposición, han sido pateadas para adelante con sumas no remunerativas. Para dar un ejemplo gráfico, nuestro salario básico al mes de diciembre, cumplido 1 año, prácticamente no tiene ningún aumento, dado que fue aprobado un acuerdo con sumas no remunerativas que implica también un desfasaje muy grande. Nuestro aguinaldo
no computa con esas cifras, tampoco la antigüedad, y se ven trastocados todos los ítems. O sea que más temprano que tarde vamos a tener la lucha de las paritarias encabezando también toda la problemática. Compañeros, ¿qué método nos dimos nosotros o nos estamos dando, discutiendo con los compañeros en los sectores, para abarcar todo este conjunto de luchas que implica los trabajadores del subte en particular y no dista mucho de lo que tienen los trabajadores en general? En primer lugar, la más amplia democracia sindical. Esto es, en las asambleas, lograr la mayor cantidad de compañeros posible, la libertad total de debate y resolver pronunciamientos y posiciones que se hagan públicas y plantearlas al conjunto de los compañeros del subte. Esos son los métodos que estamos llevando a cabo. En este sentido, también alentamos la participación de los compañeros de base en los plenarios sindicales, lo cual es una escuela muy grande para los compañeros, y alentar en esos plenarios las propuestas y debates. Particularmente en la línea B, estamos organizando reuniones preliminares para lograr un abroquelamiento y en la práctica lograr una reunión de todos los delegados de la línea B con miras a una asamblea general de línea B, que obviamente tiene un programa, tiene un pliego ya discutido. Esta política, decimos nosotros, una política de frente único en la que participan compañeros no solamente que se reivindican como oposición al sindicato, sino compañeros de base de todas las tendencias y con todas las opiniones. El objetivo de la Asamblea General de la Línea B, que nosotros queremos expresar al conjunto de los trabajadores, y en un futuro mucho más adelante, en una Asamblea General del sindicato, nos gusta tenerlo bien claro, bien concreto. Y tiene una serie de puntos muy concretos. Voy a nombrar algunos. Pliego de reivindicaciones. Cambio de flotas de las líneas B, C y E. Plan de desabestización de las 6 líneas y el premetro bajo control de trabajadores y usuarios. Incorporación de todo el personal del subte al RAR. Por protocolos efectivos contra el COVID-19. Salario indexado por inflación. No al impuesto a las ganancias. 82% móvil para nuestros jubilados. Compañeros, con estos métodos y en el día a día, luchando por todas nuestras reivindicaciones, nosotros somos personal altamente expuesto no solamente a la negligencia de la empresa, sino a los efectos de esta pandemia. Hace tiempo ya que la cuarentena o el aislamiento social obligatorio ha dejado de tener efecto. Eso lo vemos todo el tiempo, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires. Y día a día estamos hablando con los compañeros, tratando de abroquelarnos todos para llevar adelante estos reclamos y con nuestros métodos dar solución a toda esta problemática. Así que bueno, compañeros, yo más o menos espero que me hayan entendido y bueno, estoy abierto a los que los compañeros planteen, tanto preguntas como consideraciones. Así que bueno, por mi parte, en esta primera parte, gracias.
Muchas gracias, Ramón. Ahí estábamos recibiendo varios saludos, varios directamente a Ramón, que evidentemente tiene sus propios fans. Y también, bueno, queremos saludar a los compañeros del Grupo Independencia Obrera de España, que han enviado un saludo ahí en el chat, así que un saludo para ellos también. Ahora vamos con la siguiente oradora, la compañera en el 2007, tras haber sido impulsor y protagonista de una importante lucha por el pase de los compañeros monotributistas, del pase a convenio, de más de 150 compañeros, fue electa por la Asamblea en su lugar de trabajo para integrar la Junta Interna de Atecultura. Ella es dirigente de la Organización de Mujeres, del Plenario de Trabajadoras, y también es dirigente de Tribuna Estatal Tendencia, Valentina Biglieca. Así que bueno, un gusto tenerla en esta charla. Adelante, Valentina. Hola Pablo, hola compañeras y compañeros, gracias por este espacio y un saludo muy grande a toda la docencia que en este momento está en una asamblea luchando para cuidar la salud de todas nuestras hijas y de nuestros hijos. Muchísimas gracias, de verdad. Compañeras, compañeros, como dijo Pablo, yo soy delegada desde el año 2007 y quiero retomar esto porque como delegada también me tocó en aquel momento la organización de los lugares de trabajo cuando fue la gripe A. Y la gripe A, lejos de ser el COVID, lejos de estar en cuarentena, lejos del pico de muertes y de contagios y de lo que significa una pandemia a nivel mundial, a nosotros nos preparó lo que tuvimos cuando muchos de nosotros por más que las viendo sociales del gobierno en los medios de comunicación, nosotros hicimos un plenario de delegados de distintas juntas internas y cada uno para poner en común qué era lo que le habíamos exigido a nuestra patrona. Y en cultura en ese momento nosotros sabíamos que ir a trabajar. Sin ir a trabajar. En casa una mujer porque en marzo en todas las de personal queda reasignado en el teletrabajo y personal estatal de la salud, los que somos administración meramente, nos fuimos para el teletrabajo. Pero quiero rescatar esto porque lo que quiero decir es que cada lucha que las trabajadoras y los trabajadores damos, la hayamos ganado o la hayamos perdido, terminan siendo una acumulación histórica y un aprendizaje que se puede retomar. Nadie se imaginaba esta pandemia hace años atrás, pero la gripe A y nuestro accionar frente a la gripe A nos dio el primer changüí para decir qué teníamos que plantear los delegados y las delegadas para proteger a nuestros compañeros cuando esto había empezado. Otra de las cosas que pasó es que primero la cuarentena iba a durar 15 días, entonces lo que decían todos los trabajadores es yo no quiero volver, yo voy en subte, yo voy en tren, yo no voy a subir un colectivo. Entonces empezaron a surgir asambleas por sector. El Ministerio de Cultura tiene una especificidad, a diferencia del resto de la administración pública, y es que nosotros tenemos cerca de 40 sectores, porque somos los museos nacionales, los institutos, tenemos la Escuela de Museología, que sería algo parecido a un terciario. No nos cabe un solo protocolo, no entramos dentro de una lógica de alguien que trabajan todos en un mismo edificio. Tenemos mucha diversidad, con lo cual esto implicó que los delegados del sector tuvieran que salir a sectoriales para discutir qué había que hacer en cada lugar. No hay un protocolo, si hacen un protocolo para todo el Estado Nacional, no cuaja en el Ministerio de Cultura, porque nosotros, por ejemplo, en los museos recibíamos decenas y centenas de niños por día que venían a ver las muestras. Tenemos alumnos, recibíamos turismo, entonces
Esta especificidad del ministerio llevó a que lo primero que tuvimos fueron asambleas por sector, más que asambleas generales, para impulsar que cada lugar de trabajo discutiera qué era lo que necesitaba. Porque qué mejor que nosotros y nosotras para decir qué necesitamos para cuidar nuestra salud. Ustedes saben que los protocolos estancos que se bajaron y que muchas veces fueron firmados por la burocracia, como mencionaba Ramón, muchas veces esta burocracia alineada con el gobierno de pe a pa, firmó protocolos que eran protocolos a la medida de lo que necesitaba la patronal y no de lo que necesitábamos nosotros. Y eso también pasa, compañeras y compañeros, porque muchas veces esos muchachos y esas muchachas hace años que no trabajan en un edificio como nosotros. Entonces no tienen manera de saber qué necesitamos nosotros que estamos ahí todos los días laburando. Quiero dar un ejemplo de nuestros compañeros de la Junta Interna del INTA, que rechazaron el protocolo. El protocolo se firmó por las dos partes, la patronal y la sindical. Y la Junta Interna, cuando se enteró de lo que era, bajó ese proyecto de protocolo en asambleas a todos los trabajadoras y trabajadoras y las asambleas votaron el rechazo. Porque ese protocolo no salvaguardaba la vida de los compañeros. Entonces, para que sirva un protocolo tiene que ser discutido entre las trabajadoras y los trabajadores. No puede ser algo que baje. Y aparte, porque no podemos ser tan omnipotentes, no lo sabemos todo. Muchas veces son los propios compañeros los que nos avivan a los delegados y a las delegadas, y así pasó en cultura, con cada uno haciendo su aporte. En estos días nos llegó un mail con un curso que en algunos lados es de carácter obligatorio, que se llama Regreso al trabajo en la administración pública después del COVID-19. Yo cuando leía esto pensaba, es una gran pregunta para Julián. ¿Cuándo es el después del COVID-19? ¿En el 2022? ¿Cuándo está la vacuna? ¿Cuando la vacuna la tenemos todos? Cuando ya se sabe que la vacuna funciona y no que va a durar 2 meses. Entonces, pero a nosotros ya nos están preparando para el regreso. Y ahí los estatales y las estatales también tenemos una similitud con los compañeros y las compañeras de la docencia. Porque nos quieren hacer volver a trabajar. Y muchas veces nosotros reproducimos una lógica que está en las escuelas. Por ejemplo, tenemos un baño cada 50 personas. Y el higiene de ese baño muchas veces recae en lo que con una vaquita del sector las trabajadoras y los trabajadores junten para el detergente, para los trapos. Por ejemplo, les quiero contar una anécdota de mi edificio. Mi edificio queda a la vuelta de Plaza de Mayo y cuando los trabajadores de Kimberly Clark hacían los papelazos en Plaza de Mayo, nosotras bajábamos de a 6 o 7 por piso a buscar los papeles higiénicos que después íbamos a usar durante semanas en nuestro edificio, porque muchas veces no se repone el papel higiénico. Si hay un Estado que previo a la pandemia era incapaz de garantizar el detergente, la lavandina, era incapaz de garantizar el papel higiénico para los trabajadores, ¿cómo van a garantizar ahora las condiciones mínimas de higiene que necesitamos o necesitaríamos para el retorno al trabajo? Está empezando un retorno al trabajo que va a recaer sobre la espalda de todos nosotros. Y después de haber escuchado a Ramón y de saber la cantidad de compañeros que han muerto en el subte, tenemos que tomar muy en serio cuando nos tratan de decir que tenemos que volver y no de mantener la línea del teletrabajo, lugares en los que podamos, con todo lo malo que significa el teletrabajo para las familias que vivimos en lugares pequeños y que tenemos hijos a cargo y tenemos que hacer todas las tareas laborales y domésticas al mismo tiempo. Pero las condiciones de higiene no están dadas. El acuerdo del gobierno nacional, o sea, de Trota y Acuña, Larreta, para que la docencia vuelva en este momento, es un acuerdo que en parte también existió entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional en el caso de cultura, porque hay el protocolo que homologó el gobierno de la ciudad para la reapertura de los museos de la ciudad, como lo homologó el Ministerio de Salud Nacional, nos lo aplican a los nacionales sin siquiera darnos la posibilidad de salir a objetar las partes que están mal. O sea, hay un acuerdo entre las dos patronales, la de la ciudad y la de la nación, de que los trabajadores no tengamos voz en lo que son los protocolos para la reapertura de los museos. Y, por ejemplo, este fin de semana, durante un término de pocas horas, va a haber algunos museos nacionales abiertos, porque como ya están abiertos los bares, como ya está abierta las peatonales para que la gente salga a comer afuera, ¿por qué dejarlos afuera de los museos? Y esto significa que nuestros compañeros y nuestras compañeras tengan que ir a trabajar. Yo decía, este gobierno, este Estado que no tiene plata para el papel higiénico, y nosotros sabemos también, creo que ya lo sabemos todos, que se acaba de cerrar la paritaria 2020 de los estatales, la peor paritaria de la historia,
Macri no se animó a hacer una paritaria de un solo dígito para los estatales y Alberto sí cerró una paritaria de un solo dígito y nos dio el 7% a los estatales nacionales. Los estatales nacionales tenemos dos situaciones. La primera es que la paritaria que cierran para nosotros recae en muchísimos convenios, otros tipos de convenios que hay en los estatales. Y la segunda instancia es que así como cuando nos fraccionaron el aguinaldo a partir de los 60.000 pesos, después todas las patronales privadas se agarraron de ese ejemplo del Estado Nacional y lo trasladaron a los privados y le fraccionaron el aguinaldo a los privados, es una señal muy grande por parte del gobierno nacional, una paritaria ya no a la baja, una paritaria prácticamente nula, que es lo que significa un 7% en salarios que en su inmensa mayoría estamos por debajo de la línea de pobreza. En particular, en la mitad de lo que marcó el INDEC el mes pasado, de lo que debería estar cobrando una familia para poder llegar a fin de mes. Esta paritaria se firmó, la firmó UPCN el 29 de septiembre, y la rechazó en una hoja aparte, en un acta aparte, ATE. Lo más interesante de esta paritaria es que solo se reabre porque hay una inmensa movilización, no movilización física, un inmenso malestar en los sectores, que en muchos se ven impulsados a partir de que la bonaerense rodea Olivos, porque cuando la bonaerense rodea Olivos y arranca el aumentazo de salario, los estatales empiezan a decir, pero paren, nuestra paritaria está congelada desde el 29 de mayo, no nos largan una moneda, no llegamos a fin de mes. Y entonces empezó a haber un malestar que llevó a que las dos burocracias, la de ATE y la de UPCN, tuvieran que pedirle al Estado que reabriera la paritaria. En ese momento, ATE Capital, que es una seccional alineada directamente, como decía Ramón, con la CTA de Yasky, incorporada al gobierno, hace un plenario de secretarios generales y votan una suma fija de 10.000 y un porcentaje de 25. No es menor este dato, porque hubo propuestas en ese plenario que planteaban aceptemos lo que el gobierno dé. O sea, había la suma que terminan de proponer desde ATE Capital, por más que es una suma muy por debajo de nuestra necesidad, es una suma que está impulsada por la presión de sus propias bases, que dicen estamos asfixiados y necesitamos un aumento. Entonces, pidan menos, les parece que el Estado podría llegar a dar. Van a lo seguro, ¿no? Un 10 más 25, recordemos siempre que fue un 7. En reacción a este plenario, ATE Nacional también convocó un plenario. Y me quiero detener un chiquitito en este plenario de ATE Nacional, porque ATE Nacional convocó un plenario de más de 500 delegados de todo el país. Y en este plenario de más de 500 delegados de todo el país, las intervenciones planteaban que el aumento debía ser no inferior al 34%. O sea, todo el mundo descartó la propuesta de ATE Capital y los que menos pedían un 34%. Ese plenario Cachorro Godoy, el dirigente de ATE Nacional, lo abre planteando que estos 4 meses de impas que se le había dado al gobierno era porque había una prioridad por la pandemia. La pandemia tenía una prioridad que era pagar las IFE y pagar las ATP. Las ATP fueron los subsidios a las patronales privadas que se le pagó con lado, mientras a nosotros no nos largaban un peso. Esas mismas patronales que algunos quieren sostener como lógica que hay una grieta y que sigue habiendo un enfrentamiento, ¿no? Cuando uno dice, cuando se escucha a todo un sector hablar de los medios de comunicación hegemónicos que tratan de instalar, esos medios de comunicación hegemónicos están siendo subsidiados por la plata del ANSES y están siendo subsidiados por la plata que del Estado tendría que haber salido al aumento salarial de todos los trabajadores y las trabajadoras estatales. Cachorro lo reconoció, les dieron 4 meses por las IFE y por las ATP, y tuvieron que pedir la reapertura de la paritaria después de que la bonaerense, como mencionaba recién, presionara. Quiero señalar 2 cosas de mi lugar de trabajo. En nuestra primera asamblea, ya no por las asambleas del protocolo que veníamos manteniendo, sino las asambleas por el salario que empezamos a tener, los trabajadores de cultura rechazaron la propuesta de ATE Capital por insuficiente. Y aunque no plantearon la propuesta que tenemos nosotros desde tribuna estatal, que es la exigencia del 50% de aumento,
sino un bono de 15.000 para recuperar lo que faltaba de 2019, más 35%, esa es la propuesta que salió de ATE Cultura. Entre la primera asamblea que discutió esta suma y la segunda asamblea que fue 4 días después, cuando obtuvimos la propuesta del 15% por parte del gobierno, la asamblea pasó de votar no movilizar para no romper la cuarentena y no exponerse, o sea, perdió nuestra moción de salir a la calle a exigir una paritaria muy por encima de la que sabíamos que iban a cerrar. En menos de 72 horas, esos mismos compañeros que se autorreivindican albertistas, kirchneristas, peronistas, votaron la necesidad de salir a la calle para exigir una paritaria que no fuera una paritaria de hambre y que no nos dejara por debajo de la línea de pobreza. 4 días tardó la conciencia de nuestros compañeros y compañeras de trabajo en entender que no podíamos quedarnos en casa y que la paritaria iba a ser un ataque al salario de todas nosotras y todos nosotros. Me parece muy importante destacar esto porque me parece que es un termómetro de lo que está pasando en el país efectivamente con los trabajadoras y las trabajadoras y con el ajuste brutal que estamos viviendo en nuestras condiciones de vida. Me voy a machetear un poquito a ver si no me estoy olvidando de algo de lo que quería decir. El plenario de más de 500 delegados. Imaginémonos que en este plenario, en vez de haber una mesa formada por la conducción del sindicato, que en la apertura ya avisó que no se iba a votar ninguna otra cosa que lo que la mesa proponía. Nosotros vamos a plenarios donde la mesa hace esta advertencia. Y así todo, aunque dijeron que no se iba a votar ninguna otra cosa, todas las intervenciones del plenario después de la oferta del 15% planteaban corte de ruta, corte de calle, asamblea con mandato, plan de lucha, movilización, y ellos habían llevado la propuesta de paro del 6 de octubre con una caravana, y solo eso iban a permitir que saliera de ese plenario. Así todas las intervenciones tenían un voltaje mucho mayor. Si nosotros fuéramos un plenario de esas condiciones, que por sí tuviera la obligación y la tarea de encorsetar la bronca de los estatales, porque es la función de esa mesa, no canalizar y organizar la bronca de los estatales, sino encorsetar la bronca de los estatales en una medida única, aislada, que no es parte de un plan de lucha. Estaríamos frente a un plenario de delegados de base con mandato. Ese plenario, si se lograra sacar de encima a la mesa que lo dirige, se convertiría en un canal para organizar la lucha de todos los estatales del país. Casi 600 delegados del país pidiendo plan de lucha, pidiendo aumento superior al 34% y pidiendo una salida en las calles sin importar la cuarentena, con el aislamiento, con el barbijo, pero salir a luchar por el salario. Ahí tenemos un camino los estatales y las estatales. La de reconstruir que todos esos delegados y esas delegadas se saquen de encima la traba de una mesa, de un sindicato que nos dirige para ponernos el límite de la lucha. El paro fue el 6 de octubre, estamos a 16 y todavía no tuvimos ni una sola comunicación por parte del sindicato de cómo vamos a seguir esta pelea por zafar del 7% por una lucha y por un salario digno. Por último, quiero volver a algo que está pasando en cultura en este momento. Nosotros acabamos de votar y acabamos de discutir una medida que en principio es una medida local que tiene que ver con exigirle al ministro Bauer todas nuestras reivindicaciones, que son el pase a convenio, la reincorporación de los despedidos, las recategorizaciones, el pase a planta, el aumento salarial. Pero esta medida la tomamos los compañeros de la Verde y Blanca, los compañeros de la Verde de Cachorro Godoy y el resto de los delegados, en un frente único, sin importar quién había votado a quién. Es una medida que en principio estamos pidiendo una reunión, pero que ya está empezando a discutir medidas de acciones virtuales y de acción directa para poder arrancar todas estas reivindicaciones de manera local, entendiendo que la paritaria nacional no es algo que podamos resolver en el sector. Esto también es un camino que tenemos que seguir las estatales y los estatales. Ya no importa quién votaron los compañeros, lo que importa es que cuando contás las monedas para ver cómo haces para mantener a tu familia, cuando tenés cada 2 meses un aumento en la luz y en internet y en el celular que hace que sostener tu teletrabajo sea imposible, y cuando sabés que toda la plata se está yendo para el pago al FMI y para las ATP y para los subsidios a las patronales, lo que hay que impulsar son las asambleas con mandato y unirse a los trabajadores y las trabajadoras que tienen la intención de luchar sin importar a quién hayan votado o a quién no hayan votado. Hay que ir a buscar a esos compañeros y a esas compañeras. No es el momento
de hacer los troscos con los troscos, las peronistas con los peronistas. No es el momento del Frente Único, es el momento de organizarnos por nuestras reivindicaciones, no en una base ideológica, sino en una base práctica, que vaya a conseguir nuestras reivindicaciones y que vayamos a luchar por ello. Por último, no quiero dejar de mencionar, muy chiquitito, sé que estoy en tiempo, a los trabajadores y las trabajadoras tercerizadas del Estado. El gran fraude laboral del Estado Nacional, tenemos a nuestros compañeros de limpieza y de seguridad que están siendo obligados a abandonar las licencias si no cobran los salarios, que en el caso de cultura en particular se encargan del cuidado del patrimonio millonario dentro de los museos nacionales, no se encargan de cualquier pavada, les prohíben tomarse las licencias, cobran salarios muy por debajo del convenio de los estatales, así que no quería dejar de mencionarlos. Y en el saludo y en el reconocimiento a ellos, no quiero dejar de homenajear a 4 días de un nuevo aniversario del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira. En todos los tercerizados, la lucha de Mariano, no quería dejar de mencionarlo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y cedo la palabra. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ahora antes de dar paso al tercer orador, queremos, aprovechando que se abre el espacio de salud, no queremos dejar de saludar a los enfermeros y las enfermeras que vienen de protagonizar enormes movilizaciones y que se encuentran en lucha por el reconocimiento de la carrera profesional, por su salario, y que en este momento están protagonizando una acampe en el Congreso. Así que un saludo desde esta charla a todos los enfermeros y las enfermeras. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a un compañero que fue un destacado dirigente estudiantil, ya hace algunos años, primero en el Carlos Pellegrini, como dirigente secundario, donde supo pasear una y otra vez a Feynman cuando pretendía atacar al estudiantado. Luego presidente de la FUBA, y viene muy al caso este recordatorio de su pasado como dirigente estudiantil, porque ahora se ha reflotado una causa contra el compañero que fue impulsada justamente en su rol de presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, de la FUBA piquetera, de aquella FUBA independiente del gobierno, una causa que fue impulsada por la Franja Morada y que hoy es reflotada, así que le pasó a aprovechar esta charla para plantear esta denuncia y reclamar el desprocesamiento y el sobreseimiento inmediato del compañero. Él ahora es residente del Hospital Tornú, donde fue electo delegado por sus compañeros, participa, por supuesto, de la Asamblea de Residentes y Concurrentes y fue protagonista de la enorme lucha de estos compañeros y compañeras a fines del año pasado. Bueno, el compañero en cuestión es Julián Asiner, así que le damos la palabra. Adelante, Julián. Bueno, gracias, Pablo. Una sola aclaración. No estamos procesados y como el compañero ahora es abogado, me parece importante la aclaración para un luchador como Pablo, que fue, ¿no?, ahí estuvo organizando todo lo que fue la gran ocupación de AGR Clarín, pero que ahora está en esta nueva faceta de presentador y de abogado, así que bueno, me parece importante aclarar, estamos imputados, junto con él, Adrián, que era también un compañero que fue copresidente conmigo muchos años en la FUBA, por parte de una justicia, digamos, que no nos perdona esa organización independiente del Estado, de las autoridades, de una FUBA que estuvo durante más de 15 años, desde el 2001, ¿no? Fue una conquista histórica del movimiento estudiantil al calor del argentinazo. Peleó junto, como decía Pablo, al movimiento piquetero y a todas las organizaciones de lucha durante muchos años. Generó grandes crisis en la universidad al cuestionar la privatización y el avance de los negocios capitalistas contra la educación. Y bueno, y eso nos ha ganado fuertes enemigos que no perdonan y que buscan criminalizar esa organización estudiantil. Con lo cual, bueno, también convocar a esta defensa de esa experiencia y el cuestionamiento a esta causa, que ya se ha pronunciado muchísima gente, así que
va a ser toda una lucha que tenemos para que efectivamente se termine anulando. Escuchaba un poquito a Ramón y a Vale en estas peleas que ellos retrataban contra el asbesto en el subte. Vale también traía a colación lo que fue en su momento la lucha en los lugares de trabajo contra la gripe porcina, ¿no? Que llevó a una cantidad de necesidades de organizarse y de pelear contra eso. Y me venía a la mente un poco la experiencia que hay en el movimiento de la salud de luchas en vinculación con el movimiento obrero. No es para nada una novedad, no es algo que desde muchísimo tiempo se ha estudiado, que la salud no es solamente ver, bueno, cuáles son las enfermedades, ¿no es cierto?, que sufre una persona. En general, cuando una persona está enferma ya es tarde, digamos. Se pueden atacar los síntomas, se puede buscar las causas, se puede tratar de llegar a una cura, pero el problema es que hay relaciones, como ellos planteaban, laborales, estructurales, donde todos los días vamos a dejar la vida en el lugar de laburo, enferman. Y que hay que atacar esas condiciones y no solo, digamos, que la salud se preocupe por ver qué pasa es que las personas están enfermas. Me venía por eso a la mente la experiencia del modelo obrero italiano, que en los años 70, en la fábrica Fiat de Turín, en Italia, los médicos se organizaban directamente con los trabajadores. Iban a las fábricas, organizaban asambleas, sector por sector, se discutían cuáles eran los problemas, cuáles eran las reivindicaciones, y los propios médicos, el propio personal de salud, se involucraba en esa lucha de los trabajadores por modificar sus relaciones laborales. Porque sin lograr modificar esas relaciones laborales, no tenían más que atacar problemas que ya se iban convirtiendo en graves y mucho más difíciles de resolver. De alguna manera es algo que es originario en el marxismo, ¿no? Engels, cuando escribe La situación de la clase obrera en Inglaterra, describe cómo ya en 1840 las condiciones laborales, las condiciones de la explotación capitalista eran las determinantes de la salud. Así que en realidad la salud es simplemente una expresión más de las relaciones sociales en las cuales estamos inmersos. Y bueno, qué metáfora, ¿no?, para tratar de ver el problema de la pandemia como un colapso sanitario, pero como un colapso también más general de las relaciones históricas, laborales, sociales, económicas, en las cuales estamos inmersos como sociedad y que efectivamente están llegando a una situación de enorme agotamiento y que nos plantea a nosotros como trabajadores recuperar nuestra salud, lo cual implica recuperar el control de esas condiciones laborales, de los lugares de trabajo, y esta mancomunión entre la clase obrera por un lado y los trabajadores de la salud, que tenemos que actuar muy unificados para lograr efectivamente abrir paso a otro tipo de procesos de salud o enfermedad que no nos lleven hoy, como nos están llevando actualmente, al contagio y a la muerte. En nuestro país han habido muchas experiencias también. En los años 70 la Facultad de Medicina, por ejemplo, inauguró un instituto de medicina del trabajo. Y bueno, de toda esta línea que hoy por hoy es completamente desatendida, donde prácticamente no tenemos injerencia, ¿no?, en los lugares de trabajo. Los lugares de trabajo están en manos de las RTs, de las Superintendencias de Riesgo Laboral, que bueno, como saben, en el subte es algo que no llega después de que estén todos los problemas y están todas compradas por las patronales, ¿no? Las propias patronales prefieren pagar estos seguros en lugar de hacerse cargo de las condiciones de salud, y porque, bueno, les es más económico explotar, enfermar a los trabajadores y que después, bueno, el seguro, digamos, se haga cargo de una manera o la otra, con lo cual, bueno, me parece que es todo un tema cómo logramos tomar la tarea de salud como una parte, un programa integral del movimiento obrero. Y bueno, vincularnos desde los propios hospitales, los propios centros de salud. Es una convocatoria también a todos mis compañeros trabajadores de la salud, a que pongamos el foco, la atención de qué está pasando en los lugares de trabajo, que en parte en la pandemia fueron, digamos, los grandes lugares ignorados, ¿no? Uno veía que los gobiernos, ¿no?, que actuaron de forma bastante unificada a lo largo de toda esta pandemia, el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, el gobierno de la provincia, mostraban las cifras de cuál era la situación, trataban de decir que la culpa era de la gente, ¿no?, que hacía reuniones sociales,
y que el problema era las personas que quieren ver a sus familiares o a sus amigos, cuando, por un lado, esos propios gobiernos habilitaban los bares, ¿no? Y todo lo que sea necesario para que esas personas se juntaran, pero por sobre todas las cosas habilitaban el funcionamiento de las grandes fábricas, del gran comercio, para nada esencial, ¿no? Sino de todo tipo de empresas que, bueno, no querían ver perder sus ganancias, desvalorizar sus capitales, y que su funcionamiento implicaba grandes reuniones sociales que no aparecían en los discursos oficiales y que es donde estaban proliferando los contagios y bueno, y estas situaciones que llevaron a la muerte a muchísimos trabajadores. Hay una responsabilidad del Estado en esto, al servicio de las patronales, que invisibilizó a los lugares de trabajo como uno de los focos, digamos, donde había que poner la mira en la salud. Y bueno, nuestra tendencia del Partido Obrero viene peleando desde el inicio de esta pandemia para, al revés, visibilizar qué es lo que está pasando en esos lugares de trabajo con la salud y cómo los trabajadores tenemos que tomar el control de esos lugares para poder garantizar que los protocolos efectivamente estén al servicio de nuestras necesidades, ¿no? Protocolos que desde el principio estuvieron completamente manipulados, nosotros lo veíamos todos los días, en función de tratar de garantizar la continuidad de la explotación capitalista, así como se compran las RTs y después también los seguros médicos y las comisiones de médicos de las propias RTs, que están todas compradas para que sigan la enfermedad. De esa misma manera se buscaba bueno, comprar, digamos, la posibilidad con los gobiernos de que siguieran estas fábricas con protocolos que no estaban a la altura de las circunstancias, y que en salud lo que vivimos fue cómo trataban de administrar la escasez de recursos, ¿no? Para darles un ejemplo, nosotros tuvimos un brote en el hospital que fue tremendo, porque en un momento los hospitales dividieron su funcionamiento en lo que llamaban las salas COVID y las salas no COVID. Ahora, obviamente COVID y no COVID es algo que, por más que vos le pongas un cartel, nadie podía asegurar que una persona tuviera o no tuviera COVID, porque las personas ingresaban a la sala, por ejemplo no COVID, por cualquier otro tipo de patología que requiriera una internación, pero no se le llegaba a hacer efectivamente un testeo y a tener un resultado negativo como para que esa persona ingresara. Muchas veces, aparte de las urgencias, tenían que ingresar. Ahora, sin embargo, no se le brindaba a los trabajadores de las salas no COVID el EPP, el equipo de protección personal, una sigla que se fue haciendo conocida en esta pandemia, no se les brindaba como si ellos fueran a atender potenciales COVID. Como ellos estaban en la no COVID, podían no tener EPP o tener un EPP mínimo, que lo único que hizo fue garantizar brotes de contagios totales. Casi se tuvo que cerrar esta sala en el hospital y en muchos hospitales, hasta que finalmente tuvieron que adecuar el protocolo y decir, no, toda persona que llega al hospital tiene que ser considerada potencialmente como una persona que está infectada con el virus, y por ende todos los trabajadores sin distinción de sala tienen que tener un equipo de protección personal que pueda asegurarles que no prolifere el contagio y que después no se tengan que cerrar. De alguna forma los han cerrado igual, es decir, como todo el mundo sabe, hoy el sistema de salud está completamente concentrado en el COVID y otras patologías, otras enfermedades, otras problemáticas de salud se fueron dejando de lado como una forma de maquillar el colapso del sistema. Es decir, el sistema está colapsado porque no puede atender lo que pasa con las infancias, las crianzas, los controles, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son una bomba atómica, como dicen hoy todos los infectólogos. Ya no estamos frente a una pandemia, sino frente a una sindemia, le dicen, porque no es solamente la infección viral del COVID-19, sino cómo interacciona esa infección con el resto de las patologías, las enfermedades crónicas no transmisibles, las propias condiciones estructurales de vida, el hacinamiento, la miseria, porque es en esa interacción donde se produce la mayor mortalidad, las probabilidades de deceso a la humanidad. Con lo cual hay que atacar integralmente el problema, algo que el sistema de salud no está pudiendo realizar, y desde el principio trató de colocarse solo en esto de ir detrás de la pelota, tratando de seguir atrás a los contagios y a la muerte, que en parte es muy frustrante para nosotros, porque no hay nada más frustrante para un trabajador de la salud que estar todo el día en una sala de internación o en un operativo detectar o en un centro de salud recorriendo un barrio,
y viendo cómo esa labor individual que un trabajador tiene que hacer para tratar de detectar tempranamente, de hacer un diagnóstico, poder movilizar a esa persona para que tenga una atención adecuada, de repente todo ese esfuerzo que uno hace de a uno se va frustrando viendo cómo todo el sistema político y social funciona al revés, enfermando de a miles, ¿no? Con estas aperturas, con estas situaciones que veíamos el otro día, fotos de lo que es el tren y el subte, ¿no? Donde la gente está viajando completamente hacinada. Bueno, ni hablar la situación en los barrios vulnerados, en las villas miserias, y en los grandes lugares de trabajo que no cumplen con protocolos, y que por cada uno que el sistema de salud trata de rescatar de la muerte, el sistema productivo, económico, la clase capitalista, el Estado, vuelca a miles y miles hacia esa enfermedad. Los trabajadores de la salud, como mencionaba también Pablo, estamos en lucha, estamos en la calle. Enfermería está hoy acampando frente al Congreso Nacional, que es toda una metáfora de la situación, ¿no? En lugar de poder cuidar al propio personal que tiene que cuidar a toda la población, lo que tenemos es una sublevación del personal de salud contra los propios gobiernos, que los llevan a campes de días, como están ahora en el Congreso, pero estuvieron también durante un mes acampando los trabajadores de la salud en la provincia de Misiones. Y vamos a tener el próximo 21 un acampe de toda enfermería de la capital federal frente a la jefatura de gobierno. O sea que tenemos un proceso de intensa movilización entre los profesionales de la salud, cuando tendríamos que estar más concentrados que nunca en poder realizar nuestro trabajo, pero a tal punto los diferentes gobiernos bombardean nuestras condiciones laborales y producen un dislocamiento completo de nuestra situación, que nos vemos forzados a tener que ganar la calle. Cuando ganamos la calle pasa como les pasó también a las enfermeras, que fueron brutalmente reprimidas por la policía de la ciudad, en el mismo lugar que, algunos se acordarán, en diciembre habíamos sido reprimidos nosotros, residentes y concurrentes. Y que en ese momento, con un paro por tiempo indeterminado, que surgió de una asamblea que inmediatamente se reunió en las puertas de la legislatura después de haber sido reprimidos, en una semana de paro por tiempo indeterminado logramos dar vuelta atrás la ley. Lo cual fue histórico porque estamos en una ciudad donde muchos se escudan en las paritarias de miseria que van firmando y en las agachadas continuas de muchos gremios que se dicen nacionales y populares, pero que le han firmado a Larreta y antes a Macri durante años las condiciones laborales, la degradación del salario, la paz social. Dicen, no, Larreta es invencible. En esta ciudad nadie puede tocar a Larreta, sin embargo, residentes y concurrentes, con una semana de paro por tiempo indeterminado, con una decisión fuerte de lucha, logramos dar vuelta a esa ley. Y cuando nosotros empezamos la pandemia en nuestro hospital, en una asamblea discutimos que necesitábamos una capacitación masiva para todo el personal de la salud. Porque nosotros en residentes y concurrentes, bueno, todos hacen cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, saben, soy sociólogo, estoy en una residencia de educación y promoción de la salud. Otros son trabajadores ocupacionales, trabajadores sociales, medicina familiar, residentes de neumología, residentes de reumatología, de clínica médica. Cada uno cumple su función dentro del sistema de salud, y nosotros sabíamos que se iban a recargar las UTIs y que se iban a recargar las salas de internación. Y entonces propusimos una capacitación en masa para lograr tener el personal capacitado necesario para afrontar este momento. ¿Qué nos dijeron las autoridades del hospital? No se preocupen. No se preocupen porque Argentina no va a ser Italia, no va a ser España, esto no va a pasar porque se han tomado las medidas de la cuarentena. Bueno, hoy vemos que con las medidas que tomaron, la Argentina está en el puesto número 6 de los contagios en el mundo. Y bueno, y efectivamente lo que no tenemos, el principal problema tiene que reconocer el propio gobierno para lograr atravesar esta pandemia, es la falta de personal capacitado en salud, que ellos mismos nos han encargado de capacitar. Y no solamente que no han capacitado, sino que se han dedicado a explotar, a precarizar y a expulsar del sistema de la salud. Nosotros venimos de la dilapidación de profesionales, porque cambiamos de año de residencias. Saben que las residencias duran su sistema de formación en servicio, y cuando se terminó la residencia, el año de residencia, a mitad de año, los gobiernos decidieron extender los contratos y finalmente los dieron de baja a todos los compañeros que se egresaron. Nosotros reclamáramos que los incorporaran a la planta permanente, porque ¿cómo vas a tener a un R4, le llamamos nosotros, ¿no? Residente de cuarto año, concurrentes, miles, ¿no? Que están sin cobrar
hoy trabajando en la ciudad, son 1.500 y no cobran, ni siquiera tienen ART. Nosotros reclamamos, denles una ART, denles un salario para que puedan ir a laburar. Contraten en plata permanente a los residentes que se egresan. Nada de eso. Los dejaron egresarse, los dejaron sin trabajo, y hoy por hoy tenemos colapsos enormes en diferentes unidades de la ciudad, porque obviamente los compañeros nuevos que ingresan se tienen que capacitar y los compañeros más formados no fueron reconocidos y no fueron integrados al sistema de salud. Incluso en muchas provincias están pidiendo profesionales que viajen desde Capital. Por ejemplo, la semana pasada pedían que viajaran a Neuquén, porque están con las UTIs al 100% y están eligiendo a quién le dan respirador y a quién dejan morir. Están dejando morir gente en muchas provincias por la falta de recursos. Entonces, bueno, tenemos esta gran contradicción que nuestro hospital llegó a la situación más extrema, algunos habrán escuchado, cuando tuvimos situaciones de violencia contra los propios residentes en nuestra unidad de terapia intensiva, por parte de personal jerárquico de la propia UTI, y gente muy ligada a la burocracia sindical de médicos municipales. ¿Qué hicieron las autoridades del hospital? Bueno, salieron a proteger a los violentos. Y los ataques contra las compañeras que denunciaron violencia laboral y violencia de género fueron tan duros que las terminaron sacando a ellas de la UTI, sacando a ellas del hospital. Terminaron disolviendo una residencia de UTI para proteger a los que ejercieron esa violencia, que, bueno, simplemente parte de un sistema de disciplinamiento laboral y de precarización laboral extrema que se vive en esas unidades de terapia. Entonces, fíjense, después nos faltan profesionales de terapia intensiva, pero estamos disolviendo residencias para proteger a gente, digamos, que está muy ligada al riñón de la burocracia sindical, que son los que ponen en la capital a los directores de los hospitales, y los que tienen olvidada una paritaria. Nosotros tenemos la paritaria vencida, ni siquiera el 7%, la tenemos vencida desde diciembre pasado, y no nos han, todavía no se ha reabierto. Con lo cual, bueno, tenemos esta situación que desde el punto de vista de nuestras condiciones de vida es cada vez más desesperante, y es lo que explica también esta movilización gigantesca de enfermería, que allí está todo el personal de la salud, que nos vemos representados en esa lucha. Decía Vale también que el gobierno ha destinado un montón de fondos que le correspondían a los trabajadores a subsidiar a las empresas, las ATP. Ahora, sin embargo, incluso los fondos que fueron al IFE, los fondos que fueron a subsidiar a los trabajadores que no tenían empleo, que trabajaban en negro, terminan en los bancos después de que se realice el consumo, porque el trabajador no tiene ninguna capacidad para ahorrar en estas condiciones, solo puede ir a comprar lo necesario para vivir. Esa plata después termina depositada en los propios bancos, y el gobierno le dio a esos bancos, para absorber esos pesos, LELIQs al 40%. Es decir, títulos que emite el Estado para tratar de frenar lo que sería, si no, una suba más fuerte, ¿no es cierto?, de los precios, y que con esas ganancias exorbitantes que le dan a los bancos, con ese 40% de intereses, fue financiando la pandemia. Eso hizo que este financiamiento de la pandemia, dijeron, pateamos la deuda con los bonistas. Ahora, al lado de la deuda con los bonistas, han armado una gigantesca pelota de deuda pública con los bancos, con estos nuevos bonos que ellos fueron emitiendo, y que han terminado de explotar en sus propias contradicciones, y por eso es que hoy vemos esta estampida, ¿no?, de un dólar que no sabemos hasta dónde va a llegar, y un pedido de socorro al Fondo Monetario Internacional, que es el que ya está digitando cómo la Argentina tiene que votar en los organismos internacionales, si vota con Bolivia contra Venezuela, así cómo se organiza Argentina, ya lo maneja el Fondo Monetario Internacional. Estamos en esas circunstancias donde, como decía Ramón, si la salud es el salario se está pulverizando, y se va a pulverizar aún más por esta devaluación que se está produciendo. Entonces, frente a estas circunstancias, me parece que es una crisis que tenemos que discutir en todo el movimiento obrero. Los gobiernos de turno que tenemos sobre nuestras espaldas no han podido garantizar ni la vida, ni la salud, ni van a garantizar el salario. Y frente a esas circunstancias, la idea también de esta charla, que estamos haciendo esta campaña como trabajadores de la tendencia del Partido Obrero, es de discutir la crisis por parte de los propios trabajadores, organizarnos en asambleas, organizarnos en congresos,
para ser nosotros también una fuerza política que dispute el desenlace de esta crisis, que en manos de los gobiernos actuales nos van a llevar a más miseria, más devaluación, ahora están liberando las tarifas, y están generando todas las condiciones donde si uno no se enferma, no se muere por el COVID, se enferma y se muere por las condiciones económicas. El capitalismo efectivamente no era salud o economía, sino que era la destrucción de ambas para rescatar al capital. Esa es la experiencia de todos los pueblos del mundo en esta pandemia. Los países, alguien preguntaba, bueno, ¿y esto hasta cuándo va a durar? La verdad es que no sabemos porque si uno ve lo que pasa en Francia, por ejemplo, ahora, acaban de volver a tener que declarar la emergencia, y un país que en el mes de mayo había caído enormemente, está cayendo un poco, aunque seguimos con 800 casos diarios, está cayendo un poco el AMBA, sube el interior, en cualquier momento puede haber rebrotes, porque por un lado ni está garantizado que uno no se puede infectar 2 veces, no hay evidencia científica sobre eso, hay un montón de gente que eso lo está viendo, la vacuna es para un futuro que no sabemos cuándo, y esto es una guerra, en qué momento nos va a llegar a nosotros, y por China, Estados Unidos, Rusia, por dónde será, pero en conjunto creo que todas estas situaciones que fuimos marcando, marcan que el capitalismo es un gran obstáculo, ¿no? El principal obstáculo que tenemos para salir de esta pandemia, y que en ese sentido también el mensaje que hemos de esta charla es que reconocí esa incompatibilidad entre un sistema social que no solo no logra transitar y superar una pandemia, sino que nos ahoga cada vez más adentro de ella. Bueno, somos los trabajadores que tenemos que intercambiar y encontrar todas las herramientas de lucha, todas las estrategias para lograr una transformación radical de estas relaciones sociales y establecer un control obrero sobre la vida, sobre la producción, que efectivamente logre reorganizar toda esta maraña de problemas en función del interés de las mayorías trabajadoras, y lograr por esa vía asegurar la salud nuestra, de nuestras familias y de toda la población. Así que bueno, gracias y abramos el debate. Bueno, muchas gracias, Julián. Invitamos a todos los que quieran a plantear sus impresiones, preguntas en el mismo chat del Facebook. Leo algunos de los comentarios, son muchos. Muy claro, Valentina, se necesita un plan de lucha por todas las reivindicaciones y romper con la burocracia sindical, dice Aníbal. Acá hay una primera pregunta de Flora: ¿por qué el aumento a la bonaerense y no al resto de los trabajadores? Bueno, Carmen, que nos dice: bien, Julián, grande la lucha en el Tornú y en todo el país del personal de salud. Y que nos dice: cita de honor, el próximo 21 del 10, todos a la jefatura de gobierno con los trabajadores de la salud por todas las reivindicaciones. Silvia Lavín dice: muy buena caracterización de pandemia y sistema que explicó Julián. Bueno, hay saludos también del compañero Almerio, del Hospital Garraham. Claudia Judith dice: en plena pandemia cierran un sanatorio, dejando en la calle a todos los trabajadores de salud del mismo. No al cierre del Sanatorio Plaza, que el Estado se haga cargo de su reapertura de forma urgente. Bueno, hay muchos saludos más. Aprovecho, antes de darle la palabra a los compañeros, bueno, está esta pregunta sobre la bonaerense, a plantear 2 anuncios. Bueno, en primer lugar, lo comentó Valentina, faltan pocos días para que se cumplan 10 años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreira, presente ahora y siempre. Y este 20 de octubre vamos a hacer a las 13 horas un acto en conmemoración del compañero, de la enorme lucha por justicia que desenvolvió el conjunto de la población y de la clase obrera, por la cual se logró la cárcel a Pedraza. Y vamos a realizar un acto a las 13 horas en la estación Avellaneda, así que desde ya invitar a todos, y allí vamos también a colocar una placa en honor a Mariano Ferreira. Así que primera invitación que queremos dejar planteada. Después,
en segundo lugar, queremos invitar a todos los que están escuchando esta charla. El Partido Obrero Tendencia está empeñado en una campaña por su legalidad, por su reconocimiento, por lo cual estamos juntando masivamente adhesiones y también afiliaciones a su turno para obtener dicha legalidad. Por lo cual les pedimos a todos su firma, y no solo la suya, sino también la de sus amigos, familiares, conocidos, etcétera, simpatizantes o no simpatizantes, sino que simplemente quieran adherir por un espíritu democrático de poder que la tendencia del Partido Obrero tenga su personería legal. Bueno, acá hay otra pregunta también, Raúl de Ferroviarios: ¿qué va a pasar con el subte y el transporte ahora que muchas personas vuelven a salir a trabajar? Si les parece, vamos arrancando con estas dos primeras preguntas, y después, bueno, continuamos si hay alguna pregunta más o algún otro comentario que se sume en los comentarios de este Facebook Live. No sé con quién comenzamos. Si empezamos por Ramón con la pregunta sobre el transporte. Adelante, Ramón. Bueno, sí, estaba leyendo en el chat y hay dos compañeros que se plantean una preocupación real. Hay videos circulando de aglomeraciones de gente en nodos centrales del sistema de subterráneo, como en Carlos Pellegrini o en Constitución. Una aberración total porque la gente totalmente... No hay espacio físico directamente para hacer colas, no hay control para ver si son personal esencial o no. Y eso demuestra un par de cosas. Primero, la terrible necesidad de grandes bolsones de barrios pobres, tanto en Capital como en la provincia de Buenos Aires, que se ven obligados a salir a como dé lugar, porque de lo contrario no tienen para comer, no tienen para su subsistencia diaria. Trascartón está totalmente en desajuste este tema del ingreso familiar de emergencia. Me pregunto qué podría hacer una familia con 10.000 pesos si son 4 o 5 integrantes, prácticamente nada. La ayuda alimentaria que dan, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, si bien trabajo en el subte, la ayuda alimenticia que dan los colegios estatales es bochornoso, digamos, es 2 paquetes de polenta, un arroz y un fideo, lo he visto. Entonces refleja, por un lado, la pauperización de grandes sectores sin que haya logrado contenerse mediante subsidios, fue totalmente, digamos, recortado, y la apertura lisa y llana de todas las actividades. Comentaba la compañera Valentina una cosa increíble, que hay museos que van a estar abiertos, una cosa de locos. Ayer hubo más de 17.000 contagios y es increíble que un museo de X esté abierto. O sea, encima los museos generalmente van chicos, adolescentes que están en edad de formación. Estoy pensando en el Museo de Ciencias Naturales de Parque Centenario, por ejemplo. Es una locura. ¿Cómo nos preparamos los trabajadores? Es un desafío de organización. Nosotros nos tenemos que preparar organizándonos, haciendo más asambleas que nunca, reforzando las comisiones de higiene y seguridad, que están jugando, por ejemplo, en el caso del subte, un rol decisivo. Hay compañeros, por ejemplo, compañeros míos, que están jugando un rol de primer nivel, compañeros de base que están jugando un rol de primer nivel en cuanto al control de las condiciones de higiene y seguridad, con formación superior inclusive, muy superior a la gente que pone la empresa en estas cuestiones.
y vamos a una serie de conflictos, es la realidad. Una serie de conflictos en la que nosotros, mediante estos métodos de democracia sindical, de debate, de resolución, de pronunciamientos y de acción directa, vamos a tener que ponerle un freno a la apertura como dé lugar. Tenemos una responsabilidad muy grande, con 7 trabajadores fallecidos por COVID y 230 infectados, sin que se hayan realizado testeos masivos, o sea que la cantidad de infectados asintomáticos puede ser mucho mayor. Tenemos una gran responsabilidad. Más temprano que tarde tendremos que demostrar en las luchas del día a día y en nuestra organización, en los plenarios, en los debates y en las votaciones, que estamos a la altura de la circunstancia, porque estamos defendiendo lo más elemental, la vida misma de los trabajadores. Así que bueno, va a ser una etapa de muchos desafíos, pero estamos totalmente confiados de nuestra fortaleza. Somos los que movemos las cosas, somos los que movemos el mundo. La empresa Metrovías tiene un eslogan que dice: movemos Buenos Aires, pero la empresa no mueve nada. Los que mueven Buenos Aires somos nosotros, los trabajadores. Y estamos fortalecidos y dispuestos a dar batalla ante cualquier atropello que quieran imponer. Por ahora nada más. Bueno, muy bien, siguen llegando, gracias Ramón, siguen llegando los comentarios. Acá Carlos Barro dice: grande Ramón, abrazos. Flora dice: cuando sea grande quiero ser como Balu. Bueno, acá tenemos otra pregunta. Maxi pregunta: ¿cuáles son a grandes rasgos los principales cambios en las formas del trabajo que han quedado planteadas por la lucha y experiencias dadas? Que se suma a la pregunta que quedó pendiente: ¿por qué el aumento de la bonaerense y no al resto de los trabajadores? Bueno, Ricardo Arias dice: esclarecedor Julián. Acá hay una denuncia sobre la penalización en Unilever de Estela. Lo que pasa en Unilever de la penalización de los trabajadores que denuncian tener COVID muestra el abandono total de la cuarentena y, sumado al vaciamiento de la salud, marca el nivel de catástrofe al que quieren someter a la clase obrera. Bueno, continuamos. Si les parece, le paso ahora el micrófono entonces a Valentina. Acá hay otra pregunta que viene al caso también, de Diego. Pregunta: un plenario de 500 es muy grande, pero ¿no es pequeña la concurrencia para ser estatales de todo el país? Entonces tenemos esto, el tema de el aumento de la bonaerense, la pregunta sobre la forma del trabajo. Bueno, vaya tomando cada uno la pregunta que, por supuesto, que le parezca, y vamos pasando la pelota. Bueno, adelante, Valentina. Empiezo con lo de 500. Si uno mira el mar de estatales, sí, 500 personas es poco. Pero si vos, después de 4 meses de que la burocracia no dijera ni mu, no convocan, llaman un plenario de un día para el otro, y en menos de 24 horas, teniendo que inscribirse por un formulario online, llegás a tener más de 560 personas discutiendo en un plenario, te habla de un termómetro de la situación. Al ser virtual, permitió que vinieran compañeros de todo el país. El problema no es que fueran pocos o que fueran muchos. El problema es que no tenían mandato. Si ese plenario de 500 y pico de trabajadores, si hubiera ido con una votación que decía volver a los lugares de trabajo, llevar la posición del plenario, refrendarlo en asamblea en cada sector y volver a un plenario a 48 horas con un mandato discutido, ese plenario es una bomba de tiempo. Ese plenario es un organizador de la lucha en todo el país. El problema no tiene que ver con el número, tiene que ver con el método. Si vos te vas de un plenario de 10 personas y esas 10 personas van a hacer asamblea y vuelven a una reunión con mandato, de un mandato de las 10, 20, 30, 40 personas de su sector, empezás a construir un plan de lucha. Ahora, si vos vas a un plenario de casi 600 personas
y lo único que discute es lo que la mesa está dispuesta a discutir y no se vota porque la mesa dice que no sabe votar por Zoom, entonces lo que tenés es un plenario que se asfixia. No importa el número en esta ecuación, lo que importa es el método. Tenemos que ir a un plenario de 500, 600 personas que vote volver a los lugares de trabajo, hacer asambleas sin distinción de afiliación y vuelva a un plenario con mandato para organizar el plan de lucha. Ahí es donde el número va a reventar. Si vos tenés un vocero que está con un mandato de los trabajadores a los que representa, no es lo mismo que alguien que está yendo solo a hacer catarsis y a desgastar y hablar de la bronca que tiene. Eso por un lado. ¿Por qué a la bonaerense sí y al resto no? Bueno, es una pregunta que se contesta sola. La bonaerense es la encargada, lo decía Julián, es la encargada de mantenernos en caja. No se van a permitir. Vieron que en un momento decían, los golpistas. No, ¿qué los golpistas? La bonaerense está encargada de Guernica. Está encargada de llevar adelante los desalojos. La bonaerense está encargada de cada lucha que surge en cada fábrica. Cada vez que suspenden o despiden y hay una junta interna, una comisión interna dispuesta a dar una lucha, es la bonaerense la que va a ir a la puerta de esa fábrica. El gobierno no se va a pelear con la bonaerense. Entonces le van a dar el aumento que garantice que la bonaerense lleve adelante la política del gobierno de represión y contención de la bronca en una situación donde la inmensa mayoría, 18 millones de argentinos por debajo de la línea de pobreza. La bonaerense va a tener el aumento que quiera. El problema es cómo hacemos nosotros para tener la fuerza necesaria para ir por el aumento que queremos. ¿Cómo hacemos para organizarnos nosotros? Sin rodear olivos, sin tener las armas, sin ser quienes vayan a reprimir a otros trabajadores, simplemente siendo el motor de la sociedad porque somos los que hacemos que este país funcione con nuestro trabajo en cada lugar en los que estamos. Y perdón, Pablo, pero no me acuerdo, sé que había otra, pero no me acuerdo, pero paso la palabra y que en todo caso la respondan los compañeros. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Bueno, teníamos la pregunta, ¿cuáles son a grandes rasgos los principales cambios en la forma de trabajo que ha quedado planteada por la lucha y experiencia dada en esta pandemia? Y acá también tenemos otra pregunta, ¿cómo hacemos para integrar la lucha de la salud con la del movimiento obrero general, como planteaba Julián? Bueno, le dejamos la palabra al compañero Julián. Adelante. Bueno, la lucha de los trabajadores de la salud se integró por sus propios métodos y por su propia historia, ¿no? A la del movimiento obrero. Ahí leía también en el chat que alguien preguntaba, bueno, pero ¿cómo los trabajadores de la salud van a hacer un paro, ¿no? Siempre para la salud a veces los paros se convierten en dilemas éticos, porque a diferencia de una fábrica donde produce algún tipo de mercancía y donde parar implica una discontinuidad que afectará a los intereses patronales, pero que no afecta a la vida de alguien, muchas veces un paro en la salud puede implicar una desatención de las personas y llevar a complicaciones. Sin embargo, por este mismo motivo, hace mucho tiempo que los trabajadores de la salud se han organizado para que en los proyectos atienda esa cuestión y siempre se mantienen guardias mínimas y diferentes tipos de formas como para poder garantizar esa atención. Ahora, sin embargo, son los gobiernos los que vuelcan a la salud al movimiento obrero, porque como yo decía al principio, cuando nosotros nos reprimieron en la puerta de la legislatura, residentes y concurrentes, para tratar de hacer un proyecto legislativo que lo que hacía era legalizar las 64 horas de trabajo por semana, que ni siquiera se garantizan. Es decir, hoy tenemos residentes que tienen que hacer 90, 100 horas de trabajo por semana, con guardias interminables, prácticamente, ser residente es su propio nombre, ¿no? Viene de la época feudal, donde en los colegios médicos, los practicantes se integraban a vivir, o sea, en una residencia, a vivir en el hospital. Es eso, vos no salís del hospital, aunque ya estamos en la época moderna, donde uno tiene 8 horas de trabajo, dicen todas las constituciones, y es algo que viene de grandes huelgas. Sin embargo, eso no se ha podido aplicar en todos los sectores de la salud, y el ingreso a la salud es a través de esta tortura, digamos,
de las guardias no pagas, extenuantes, cuando las quisieron legalizar, los propios compañeros se organizaron en la asamblea e hicieron un paro mostrando su calidad de trabajadores. Y con una consigna que después también tomó enfermería, que es: sin residentes y concurrentes no hay hospital, o sin enfermero no hay hospital. Es decir, que no estábamos ahí simplemente para ayudar a formarnos, como decía el gobierno, que a los concurrentes no les pagan porque están haciendo una pasantía, están viendo cómo es una beca para que se puedan formar. Con eso solamente demuestran su voluntad de privatizar la formación, ¿no? Ellos piensan que le están regalando los concurrentes que deberían pagar. Pero bueno, que en estas condiciones, digamos, al negarles el CRT, al negarles el salario, ellos mismos los vuelcan con la clase obrera a adoptar esos métodos. Y a través de la huelga, por tiempo determinado, en ese nosotros logramos revertir esa ley. Y con enfermería pasó lo mismo. ¿Por qué enfermería fue al paro el 1 de octubre? Y porque el 21 de septiembre le rompieron la cabeza a las enfermeras. Es decir, los enfermeros, las enfermeras, los médicos, los profesionales de la salud, todos en general, digamos, buscamos desarrollar nuestro trabajo. Ahora son las propias condiciones insalubres, régimen hospitalario completamente violento, que yo también describí en su momento, disciplinador, precarizador, y el gobierno que reprime para garantizar eso, para garantizar la discriminación contra enfermería, que ellos no formen parte de una carrera profesional. Bueno, ahora tenemos la misma situación con administrativos, que son, por ejemplo, los que se encargan de que existan estadísticas. Ustedes saben que sin administrativos en los hospitales no habría estadística, no habría forma de saber en qué punto estamos parados con la pandemia, y ahora el gobierno de la ciudad les quitó el bono que les venía dando de 5.000 pesos, directamente no se lo paga. Eso llevó a que en estas semanas haya asambleas, paros en todos los hospitales porteños, incluso arrastrando la burocracia de SUTECBA, que, como muchos saben, son una patota, que son los principales opositores a que enfermería pase a carrera profesional, porque como los tienen anudados a SUTECBA al ser administrativos, si enfermería fuera reconocida como profesional de la salud, dejaría de ser afiliada y por ende pagar la caja de SUTECBA. Entonces SUTECBA es el principal opositor. Ahora, a pesar de eso, tuvieron que esta semana parar las oficinas porque los compañeros estaban completamente calientes y no le están pagando el bono. Entonces son estas condiciones de explotación laboral y de represión en última instancia con esa policía que, como decía Balu, bueno, le suben el salario, ya que no le puedan pagar igual de que le paguen una miseria, muestra la degradación de su propio régimen social, ¿no? Que no puede ni sostener a la fuerza encargada para reprimir a la clase explotada y sostener las relaciones, reproducir estas relaciones de explotación. Pero, bueno, esa represión que sufrieron las compañeras, que volcó a todo el mundo, decir, el 1 de octubre hay que parar, se van a garantizar las guardias, se va a ver de qué manera proteger la salud de las personas que están internadas, pero no se puede seguir trabajando en estas condiciones. Y un gran bloqueo para que, digamos, haya una acción unificada, un plan de lucha, que no solamente un paro, sino una continuidad hasta arrancar estas condiciones que necesitamos de salario, de protección personal con los equipos, descentralización del sistema de salud, que más que nunca necesita tener todos sus recursos a disposición de los trabajadores y no puede estar manteniendo las ganancias de las empresas a costa de la salud de la población, como se están manteniendo las ganancias de las prepagas, y bueno, toda la situación de las clínicas privadas. Es decir, más que nunca ese programa requiere también de una acción unificada, que es lo que nosotros buscamos desenvolver. La función un poco de la tendencia del Partido Obrero es tratar de lograr esta homogenización de la clase obrera, esta unidad político-práctica, pero también ideológica, en la medida en que implique la lucha por un programa histórico de los trabajadores. Y que es una experiencia que estamos atravesando con esta pandemia, y que es una pandemia que se inserta, como decía también antes, en una situación de crisis mundial de capitalismo que nos invita a los trabajadores permanentemente a hacer algo con ella, y que es algo que muchas veces no es comprendido por la propia izquierda. Y tenemos una malversación del Frente Único por parte de otras organizaciones de izquierda que hablan del Frente Único cuando hacen actividades de ellos mismos, que se autoproclaman como los portavoces, como los representantes de una clase obrera que nunca los votó tampoco para eso, ni los acompaña en sus acciones, y que para colmo, como cada partido pretende autoproclamarse más que el otro, terminan haciendo acciones para rivalizar entre ellos, fraccionando aún más la lucha de los trabajadores. Esto nosotros lo vimos en la salud, y es un gran bloqueo para que haya efectivamente, como he planteado, un paro, una huelga, cómo se unifican con todo el movimiento obrero. Nosotros tuvimos el bochorno de que, por ejemplo, hubo días que las jornadas eran convocadas 2 días seguidos por diferentes organizaciones. O sea,
era una jornada, ya no me acuerdo la fecha, creo que fue por junio, por julio, donde había una que era el 9 de junio, otra el 10 de junio, todas organizaciones diferentes convocando uno contra la otra, y todas acciones completamente minoritarias. O sea que se buscan autoproclamar una contra la otra, pero ninguna podía reunir a una masa crítica de nada. Con lo cual lo que teníamos era esta política de hacer estallar a la clase obrera en acciones completamente mínimas y que no tienen ningún tipo de impacto y de resolución de los problemas que efectivamente tenemos como trabajadores, en función de tratar de hacer de esa lucha no un instrumento de emancipación de los trabajadores, sino un instrumento para capitalizar en función de intereses creados de grupos que viven a la sombra de los parlamentos, votando quórums, como tenemos en nuestro propio partido, ¿no? Una crisis enorme que trata de ser disimulada, después de haber, estamos hablando del Frente Único, y venimos de la expulsión de militantes, de 1.200 militantes de una organización obrera, al servicio de qué? ¿De qué política? La que se ve ahora del lado que se llama Partido Obrero Oficial, al servicio de una política de votarle a Capitanich la venta de tierras en Chaco, de votar en el Congreso Nacional con las grandes fuerzas capitalistas y hacer estas acciones en el movimiento obrero que confunden, dividen, atomizan, en lugar de poder brindar una orientación realmente histórica que para que la izquierda efectivamente pueda ir a una acción histórica con la clase obrera necesita desprenderse de todas esas cooptaciones, esas miserias que les ofrece el Estado, que es una renta en tal lugar, un presupuesto acá, una banca donde buscamos acomodarte y brindarte tal cantidad de guita o de fama para tratar de sostener una pequeña forma de vivir bajo este sistema que no merece el nombre de izquierda. En parte la tendencia del Partido Obrero es un reagrupamiento de clase para buscar reorientar esa política de la izquierda y que efectivamente la izquierda sea una herramienta de los trabajadores para unificarse como clase y poder ir a un plan de lucha cada vez más fuerte, cada vez más vasto, acciones históricas que permitan efectivamente transformar las condiciones de vida y no, buscar, digamos, simplemente cómo lucrar de esas relaciones que se van manteniendo. El tema de la huelga general, por último, creo que está planteado como un problema que tenemos que abordar, porque si el gobierno está yendo un rodrigazo, es decir, está yendo una política de liberar las tarifas, de la suba de nafta, de una devaluación en cuotas, corriendo los diferentes dólares, que no se sabe hasta qué momento la van a sostener, o se va a desatar definitivamente una devaluación mayor, frente a esas circunstancias, y frente a las propias circunstancias que impone la pandemia, ¿no? Y que muchos compañeros a veces decían, ¿qué podemos hacer? Porque insisto, en la salud vamos tratando de curar de a uno mientras el gobierno abre todo lo que puede abrir. Tuvieron que cerrar provincias, pero porque ya se les colapsaron las UTI, si no las vuelven a abrir. Y hay toda una política que está armada para enfermar masivamente a la gente. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Y no estamos obligados a ver pasivamente cómo hay un régimen que no logra gestionar una política frente a la pandemia y que no logra sostener las condiciones de vida económica de las masas. Tenemos una herramienta como clase para imponernos, para aparecer en escena y para frenar eso, que es la huelga general, que por más que nuestra voluntad sea tratar de defender nuestro trabajo, porque en particular en la salud implica defender la salud de la población, no tenemos otra que recurrir a esos métodos históricos de lucha de los trabajadores para frenarlo, que si no el capitalismo y su Estado nos arrojan a una carnicería, a una masacre. Y por ende este problema de discutir la crisis, discutir que la huelga general es una herramienta que los trabajadores podemos tener en nuestras manos y que los tenemos que organizar para imponérsela a gremios que al revés están muy lejos de esto y están, como decían los compañeros, asegurando todas las paritarias, que se cierren todos los números a la baja previo a esta evaluación para que no terminen de pasar por arriba. No, nosotros por abajo, los docentes ahora, que a pesar de que Trota y por ende los sindicatos que dependen de Trota no hacen nada frente a la apertura de la reta, ellos están organizando distrito por distrito, asamblea por asamblea, escuela por escuela, con las familias, para decir que no se puede volver a la presidencialidad en un momento donde el virus está en Argentina en el momento más alto, los rebrotes están a la vuelta de la esquina, y donde tenemos que cuidar a todos los compañeros y compañeras. Bueno, ese es el método para unificar a los trabajadores y reencontrándonos entonces con nuestra propia acción de lucha, con esta experiencia de huelgas, de luchas, de acampes, como tenemos también en estos próximos días,
es cómo vamos a lograr parar esta maquinaria que si no funciona para destruir la salud de la población. Así que bueno, esta charla me parece que fue un lindo intercambio para ver qué experiencias efectivamente se van dando en los diferentes lugares de trabajo y reconocernos a nosotros mismos que finalmente somos una misma experiencia única, porque tanto en el subte, estatales, docente, la salud, en todos lados, digamos, estamos atravesando estas mismas contradicciones que nos presenta un régimen social y político agotado, y que nos invita a una enérgica lucha por unificar a los trabajadores, que es la única clase social que puede transformar radicalmente las condiciones de vida e imponer otro tipo de relaciones entre los humanos realmente libres, y que realmente se correspondan con nuestras necesidades, con las necesidades del propio medio ambiente, y bueno, con el desenvolvimiento entonces de una vida que efectivamente se pueda vivir y no esta vida de catástrofes, de guerras, de pandemias que nos ofrece este capitalismo. Así que bueno, un abrazo a todos, gracias por participar y nos vemos en la lucha. Bueno, gracias Julián. Bueno, siguen llegando comentarios, saludos y demás. Dada la hora vamos a ir entonces dando un cierre a la actividad. Gracias nuevamente entonces por su presencia a Ramón, a Valentina, a Julián, han sido muy ricas sus intervenciones. Recordarles a todos esta campaña, este pedido de que nos ayuden con su firma, que nos ayuden hablando con sus amigos, con sus familiares, para que el Partido Obrero Tendencia pueda obtener su personería. Así que, bueno, y fuerza a todos a seguir juntando las adhesiones para obtener este objetivo fundamental. Luego volver a recordarles una cita de honor a 10 años del asesinato de Mariano, este 20 de octubre, a las 13 horas, en la estación Avellaneda. Realizaremos entonces un acto que están todos invitados e invitadas, por supuesto con el correspondiente distanciamiento social y demás, pero vamos a hacer un acto presencial en la estación Avellaneda, donde vamos a estar colocando una placa en honor a nuestro compañero. Así que bueno, con esto vamos dando por finalizada la actividad. Agradecerle a todos y a todas por haber estado participando. Saludar una vez más a los enfermeros y a todos los trabajadores de la salud que están en lucha, a los compañeros del subte que están en lucha y que han acompañado también muchos de ellos esta charla, a los docentes que ahora están en este mismo momento en la asamblea, y a todos los trabajadores que están luchando por la coordinación de todas esas luchas y por un gran congreso de bases de todo el movimiento obrero. Nada más, compañeros, entonces cerramos la charla. Gracias a los 3 oradores y nos estamos viendo en la lucha, compañeros.